Has llegado a un punto en tu vida en el que ya no puedes negar la verdad. Los años han pasado y lo han hecho más rápido de lo que jamás imaginaste. Un día estabas lleno de energía, sintiendo que tenías todo el tiempo del mundo para cumplir tus metas, y al siguiente te descubriste mirándote al espejo, preguntándote en qué momento esa chispa comenzó a apagarse. No fue un cambio brusco, no fue que un día simplemente envejeciste, fue algo más sutil, más traicionero. Cada año trajo consigo una pequeña renuncia, una excusa más, una meta que quedaba para después, un sueño que se archivaba bajo la categoría de quizá algún día. Y sin que te dieras cuenta, empezaste a creer la mentira más peligrosa que puede instalarse en la mente, la idea de que lo mejor ya quedó atrás. Tal vez te pasó cuando te diste cuenta de que personas más jóvenes, con menos experiencia, estaban logrando cosas que tú ni siquiera habías intentado. Tal vez fue ese día en que tu cuerpo no respondió como antes, en que te cansaste subiendo unas escaleras que antes subías sin pensarlo, o cuando te descubriste en una conversación sin la misma agudeza mental que siempre te había caracterizado. Pero déjame decirte algo que quizá nadie se atreve a decirte. No es tu edad el problema, no es tu cuerpo, no es el tiempo. Es algo mucho más simple y a la vez más profundo. Has estado buscando la solución en los lugares equivocados. Has probado motivaciones pasajeras que duran lo mismo que un video viral. Has seguido dietas que prometen milagros, pero te dejan con hambre, frustrado y exactamente en el mismo lugar donde empezaste. Has escuchado consejos de personas que no han vivido lo que tú estás viviendo, que no entienden lo que significa tener más de 50 años y aún sentir ese fuego dentro, esa voz que te dice que todavía no has dado lo mejor de ti. Esa voz, aunque pequeña y a veces casi apagada, no miente. Está ahí para recordarte que tu historia no ha terminado, que los capítulos más intensos y transformadores están por escribirse y que todo lo que has vivido hasta ahora ha sido solo un entrenamiento para lo que está por venir. Hoy voy a darte algo distinto. No te voy a hablar de fórmulas mágicas ni de cambios imposibles. Voy a revelarte la única regla que, si decides aplicarla, te pondrá en una posición de ventaja sobre personas que ahora mismo te llevan años de ventaja física, mental y emocional. Esta regla no está escrita en un libro de autoayuda de moda. No es un truco que desaparece en 2 semanas, ni una frase bonita para compartir en redes. Es una estrategia real, comprobada, que te voy a entregar para que no solo recuperes tu energía y tu fuerza, sino para que te conviertas en alguien imposible de ignorar. Y sé que esto suena ambicioso, pero te voy a pedir algo. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando escuches esta regla, cuando entiendas por qué funciona y cómo aplicarla en tu vida, vas a mirar atrás y te vas a preguntar por qué no lo supiste antes. No voy a endulzar las cosas. Esta regla no es cómoda, no es para quienes buscan resultados sin esfuerzo, es para los que están dispuestos a desafiar todo lo que el mundo espera de ellos. Y sé que en este momento, mientras escuchas mis palabras, una parte de ti quiere creerme, mientras otra susurra que tal vez esto sea demasiado bueno para ser verdad. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tienes que perder? Si lo que has hecho hasta ahora no te ha dado lo que quieres, ¿por qué no probar algo nuevo? Algo que viene de alguien que ya ha recorrido ese camino y que puede decirte con total certeza que funciona. No importa si hoy te sientes derrotado, cansado o invisible. No importa si el mundo parece haberte pasado por encima, porque si aplicas lo que te voy a enseñar, dentro de unas semanas vas a mirarte al espejo y vas a reconocer una versión de ti que creías perdida para siempre. Y ese día entenderás que nunca fue tu edad el problema, siempre fue la falta de esta única regla. Y ahora quiero que respires hondo porque lo que voy a decirte no es fácil de escuchar y sin embargo es la base de todo lo que te está frenando y que probablemente nadie ha tenido el valor de ponerte en palabras porque es incómodo, porque es más sencillo hablar de motivación superficial que de la herida real que llevas dentro. Esa herida que no sangra por fuera, pero que te drena por dentro todos los días sin que te des cuenta. La que se formó lentamente con cada vez que cediste en algo importante para ti, por miedo a incomodar a otros, con cada vez que aceptaste un ya no tienes edad para eso.
Aunque tu corazón gritaba que sí, con cada vez que miraste a alguien más joven y pensaste, mi momento ya pasó, y así, sin un solo golpe visible, empezaste a aceptar una derrota que nunca fue tuya, empezaste a creer que la vida se trata de adaptarse a menos, de reducir tus sueños para que encajen en la caja en la que el mundo quiere meterte. Y ahí es donde empieza el verdadero envejecimiento, no en las arrugas, no en el cabello blanco, sino en el momento exacto en que renuncias a pelear por ti mismo. Recuerda la última vez que estabas frente al espejo y viste en tus ojos ese brillo cansado, ese brillo que no es físico, que es más bien el reflejo de una mente que se ha acostumbrado a recibir más malas noticias que buenas. Mas no se puede que, inténtalo otra vez. Y dime si no sentiste un peso en el pecho, una especie de resignación que te decía, es normal, así es la vida. Pero en el fondo sabías que no era normal, que no era así como imaginabas tus días cuando tenías 20 o 30 años. Que lo que de verdad te duele no es que el tiempo pase, sino que el tiempo pase y no estés viviendo como quieres. Que lo que te asfixia no es la edad, sino la sensación de que te has ido apagando y que ya nadie se da cuenta de tu luz. Que te mueves en un mundo donde los demás asumen que tu etapa de impacto ya terminó y tú, sin quererlo, has empezado a actuar como si eso fuera cierto. Ese dolor invisible también se cuela en lo cotidiano, en las conversaciones en las que callas porque piensas que ya no tienes nada nuevo que aportar, en las oportunidades que dejas pasar porque el simple hecho de aprender algo nuevo te parece demasiado para tu energía actual. En esas veces que aceptas planes que no te entusiasman porque al menos te hacen sentir acompañado, aunque no sea lo que realmente deseas, en ese cansancio extraño que no se cura durmiendo y que no proviene del cuerpo sino de la mente y el alma, de cargar durante años con la sensación de que no estás usando todo tu potencial, que tus días están llenos pero no plenos, que haces mucho pero nada de lo que haces te conecta con esa sensación de propósito que antes te levantaba incluso en tus peores días. Y lo más duro de todo es que este dolor invisible se vuelve silencioso, se camufla tan bien que hasta tú mismo empiezas a olvidarte de él, como quien vive con un ruido constante de fondo, hasta que un día se da cuenta de que lleva años sin escuchar el silencio. Y sin embargo ese ruido sigue robándote energía, sigue minando tu confianza, sigue convenciéndote de que no vale la pena luchar por una vida mejor, porque ya es tarde. Y es en ese punto donde más peligro corres, porque cuando dejas de creer que el cambio es posible, el mundo ya no necesita ponerte barreras. Tú mismo te las colocas, tú mismo cierras la puerta y tiras la llave. Pero lo que nadie te ha dicho y lo que quiero que empieces a entender hoy es que ese dolor invisible que crees que te está destruyendo, en realidad puede convertirse en tu mayor impulso si aprendes a mirarlo de frente. Si dejas de esconderlo detrás de frases como estoy bien o así está bien. Si decides que no vas a seguir cargándolo como un castigo, sino que lo vas a usar como combustible para lo que voy a revelarte en los siguientes minutos. Porque hay una regla, una sola, que si decides adoptarla y vivirla con disciplina, no solo detendrá ese desgaste interno, sino que hará que cada día te sientas más fuerte, más vivo y más capaz que antes, sin importar tu edad ni lo que hayas perdido hasta ahora. Y cuando llegue ese momento no habrá nada ni nadie que pueda volver a meterte en la jaula en la que hoy quizá te sientes atrapado. Quizá hasta ahora todo lo que te he dicho ha removido algo dentro de ti, pero aquí es donde quiero que dejes de esconderte detrás de excusas y empieces a mirarte en el espejo sin apartar la mirada, porque es muy fácil culpar al tiempo, a las responsabilidades, a la familia, a la economía o incluso a la suerte. Pero si de verdad fueras honesto contigo mismo, sabrías que la mayor parte de las veces no es que no hayas tenido oportunidad, es que no has tenido la determinación de aferrarte a una sola cosa y hacerla innegociable en tu vida. Esa única regla que puede marcar la diferencia entre seguir viviendo como lo haces ahora o reinventarte de una manera que hará que quienes hoy dudan de ti tengan que callar y observar en silencio. Porque el problema no es que hayas envejecido, el problema es que has permitido que otros decidan cómo deberías vivir a esta edad, que aceptaste la narrativa de que después de los 50 la vida se limita a cuidar lo que queda en lugar de construir lo que todavía puedes tener, y eso no es culpa de los demás, es una decisión que tomaste cada vez que dejaste que el cansancio, el miedo al ridículo o la falsa comodidad te detuvieran. Y sé que esto no es lo que te gustaría escuchar,
Pero si quieres seguir creyendo que un nuevo año, una nueva dieta o una nueva rutina mágica van a arreglar lo que en el fondo es un problema de enfoque y disciplina, puedes cerrar este video ahora mismo y seguir con tu vida tal como está. Pero si todavía queda en ti una mínima chispa de inconformidad, si hay algo dentro que grita que no naciste para resignarte a sentirte menos de lo que podrías ser, entonces vas a tener que aceptar que lo que te voy a dar no funcionará si lo tratas como un experimento pasajero, porque no se trata de probar algo unas semanas y ver si sirve. Se trata de decidir que a partir de hoy, esta será la base sobre la cual vas a reconstruir tu fuerza, tu energía y tu sentido de propósito. Aunque eso signifique dejar atrás costumbres, relaciones o incluso creencias que te han acompañado toda la vida. Porque esta regla no negocia con tu pasado, lo entierra y te obliga a empezar de nuevo. Y ahí es donde la mayoría se rinde, pero también es donde los que deciden seguir se convierten en los pocos que realmente cambian. Y lo más incómodo de todo es que quizá en este mismo momento te estás dando cuenta de que muchas de las limitaciones que has sentido en los últimos años no eran reales. Eran una construcción mental que te repetiste hasta convencerte de que no podías hacer más. Y si eres capaz de reconocerlo ahora mismo, entonces también puedes reconocer que la única razón por la que no has aplicado esta regla antes es porque has preferido evitar el esfuerzo que requiere, porque aplicar algo que desafía todo lo que crees que sabes sobre tu edad, tu cuerpo y tu potencial no solo cambia tus resultados, cambia tu identidad. Y eso asusta más que cualquier otra cosa, pero es justamente por eso que funciona, porque mientras los demás sigan buscando el siguiente truco rápido, tú estarás cimentando una base tan sólida que no dependerá de modas, motivaciones temporales ni factores externos. Y si de verdad estás dispuesto a aceptar que tu mayor enemigo ha sido siempre tu falta de compromiso con una sola idea, entonces estás listo para escuchar qué es esta regla, por qué transforma a quien la aplica y cómo puede convertirse en tu mayor ventaja a partir de ahora. No voy a envolverte esto en adornos innecesarios, ni en promesas que suenen bonitas, pero sean huecas. Porque lo que voy a contarte ahora no es una fórmula mágica, ni un truco que encontré en un libro motivacional. Es una verdad que descubrí observando a las personas que lograban lo que parecía imposible a edades en las que la mayoría ya se había rendido. Y al estudiarlas me di cuenta de que todas, absolutamente todas, tenían en común una regla tan simple que es casi insultante, pero tan exigente que muy pocos son capaces de sostenerla el tiempo suficiente para ver cómo rompe cualquier límite físico, mental o emocional que hayas aceptado hasta ahora. Y lo curioso es que esta regla no depende de tu genética, de tus estudios, de tu nivel económico ni de tu pasado. Depende solo de que seas capaz de sostener un compromiso absoluto con una acción diaria que se convierte en el pilar que ordena todo lo demás. Porque la mayoría vive tratando de mejorar un poco en todo, pero sin excelencia en nada. Y ahí está el problema. Dispersar tu energía en 1000 direcciones en lugar de concentrarla como un láser en aquello que, si lo dominas, te devuelve el control de cada aspecto de tu vida. Esta regla consiste en elegir un único principio rector que se convierta en el filtro por el que pase cada decisión, cada hábito y cada acción que tomes. Y al decir único me refiero a que debe ser lo suficientemente claro para que no haya dudas, lo suficientemente concreto para que pueda medirse y lo suficientemente desafiante para que, al perseguirlo, te obligue a transformarte en alguien distinto del que eres ahora. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque confunden esta elección con ponerse metas vagas como quiero estar en forma o quiero tener más energía, cuando en realidad la esencia de esta regla es que no puede haber ambigüedad. Debe ser algo tan específico que al final del día puedas mirar atrás y decir con certeza si lo cumpliste o no, sin espacio para excusas. Porque si permites la más mínima flexibilidad para justificarte, habrás roto la fuerza de la regla antes de que pueda darte resultados. Y no importa que lo apliques un día o una semana, porque la magia no está en hacerlo de vez en cuando, sino en sostenerlo sin interrupción hasta que tu identidad y tu entorno empiecen a adaptarse a esa nueva forma de vivir. Y quiero que entiendas que la razón por la que esto funciona no es mística, es biológica y psicológica. Porque cuando concentras tu energía mental y física en un único objetivo tangible,
Eliminas el ruido de la indecisión, reduces el desgaste de saltar entre prioridades y permites que tu sistema nervioso y tu cuerpo entero empiecen a sincronizarse con un patrón predecible, y ahí es donde ocurre la transformación real. No porque un día te sientas inspirado, sino porque incluso en los días en que no quieras hacerlo, lo harás de todos modos. Y es ese acto repetido en condiciones incómodas lo que reescribe la narrativa interna que tienes sobre ti mismo. Y cuando esa narrativa cambia, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu vida entera. Pero para llegar a ese punto debes aceptar que esta regla es como un contrato que firmas contigo mismo. Y no importa cuán tentador sea romperlo por una circunstancia puntual, porque cada vez que lo rompas, estarás enseñándole a tu mente que tu palabra no vale. Y ese es un precio demasiado alto para pagar solo por una gratificación momentánea. Ahora, quizás estés pensando que esto suena bien en teoría, pero quieres saber cómo elegir esa única cosa y cómo aplicarla de manera que realmente se convierta en el núcleo de tu vida después de los 50. No se trata de improvisar ni de dejar que el azar elija por ti, porque cuando hablamos de un pilar que va a sostener toda tu vida después de los 50, estamos hablando de una decisión que define tu energía, tu mentalidad y hasta la calidad de las relaciones que tendrás de aquí en adelante. Y para llegar a ese nivel de claridad, necesitas pasar por un proceso brutalmente honesto de observación personal, dejando de lado lo que crees que deberías querer y enfocándote en lo que verdaderamente mueve tu voluntad, incluso en los días en que no sientes ganas de nada. Porque si el pilar que eliges no toca la fibra más profunda de tu motivación, no sobrevivirá al primer mes de incomodidad. Y lo cierto es que la mayoría fracasa no porque no pueda, sino porque elige algo superficial, influido por la moda, por la presión externa o por compararse con otros. Y así terminan sosteniendo un objetivo que no les pertenece, que se siente como una carga y no como una causa personal por la que valga la pena levantarse cada día. Por eso, antes de pensar en técnicas o estrategias, lo primero es aislarte mentalmente del ruido y hacerte preguntas que incomodan, porque si no te incomodan, no son lo suficientemente profundas para arrancar las capas que has acumulado en años de hábitos y justificaciones. Pregúntate qué actividad, si la mantuvieras sin interrupción durante un año entero, tendría el impacto más radical en tu estado físico, mental y emocional. Pregúntate qué habilidad o disciplina, si la llevaras al máximo nivel posible, haría que todos los demás aspectos de tu vida se volvieran más fáciles o directamente irrelevantes. Y sobre todo pregúntate qué compromiso sería tan poderoso que incluso si nadie lo supiera ni lo reconociera, tú seguirías haciéndolo porque se ha convertido en una parte no negociable de quién eres. Y al responder con sinceridad, descubrirás que no siempre es lo que esperabas, que quizá no es algo grandioso para los demás, pero sí es algo absolutamente transformador para ti. Y ahí está la clave, porque este pilar no es un símbolo para impresionar, es un cimiento invisible que sostiene todo lo demás, aunque los otros no lo vean. Cuando lo encuentres, sabrás que es el correcto, porque no sentirás que estás decidiendo, sentirás que estás recordando algo que siempre supiste, algo que de algún modo ya formaba parte de ti, pero que habías dejado enterrado bajo responsabilidades, miedos y distracciones. Entonces vendrá la segunda parte, que es blindarlo contra cualquier interferencia externa, y eso significa diseñar tu día de manera que esta práctica o compromiso esté en el centro y no en los márgenes. Porque si lo pones al final de la lista de prioridades, tarde o temprano será lo primero que sacrifiques. Y esa es la trampa en la que caen todos. Creer que podrán sostenerlo en los huecos de su agenda, cuando la realidad es que lo que no se agenda como sagrado termina siendo arrastrado por lo urgente. Y lo urgente casi nunca es lo más importante. El verdadero desafío no es elegir el pilar, sino protegerlo, mantenerlo intacto cuando lleguen las exigencias de los demás, cuando aparezcan las excusas legítimas, cuando sientas que no estás progresando lo suficientemente rápido. Y ahí es cuando debes recordar que el valor de este compromiso no se mide por lo que consigues de inmediato, sino por la persona en la que te conviertes a través de él. Porque después de los 50, el tiempo deja de ser un recurso infinito y se convierte en el factor más valioso que tienes. Y si lo desperdicias saltando de un objetivo a otro, jamás acumularás el impulso suficiente para romper las barreras que hoy te limitan.
Una vez que has identificado con absoluta claridad ese compromiso central que sostendrá tu vida en esta nueva etapa, llega el momento de levantar murallas invisibles a su alrededor, no como un capricho ni como una exageración, sino porque cualquier cosa que realmente importe en tu vida será atacada de manera directa o sutil por todo aquello que compite por tu tiempo, tu energía y tu atención. Y si no eres tú quien diseña conscientemente un escudo, será el caos quien lo haga por ti. Blindar el pilar significa comprender que la disciplina no nace de la motivación diaria, sino de estructuras que obligan a tu mente a cumplir incluso cuando no lo desea, porque no puedes esperar que tu fuerza de voluntad esté intacta todos los días, y menos aún cuando llevas décadas acostumbrando a tu cerebro a ceder frente a las interrupciones, las urgencias de otros y las distracciones disfrazadas de oportunidades. Para lograrlo, necesitas empezar por controlar el espacio donde vives y trabajas, eliminando cualquier elemento que actúe como un agujero en tu energía, porque el entorno físico es una de las variables más subestimadas en la perseverancia. Y aunque muchos creen que se trata solo de tener fuerza mental, lo cierto es que el lugar en el que pasas la mayor parte de tu tiempo puede actuar como un aliado silencioso que te impulsa o como un enemigo que sabotea tu avance sin que lo notes. Cambiar la disposición de los objetos, reducir los estímulos innecesarios, rodearte de recordatorios visibles que te conecten con tu objetivo y eliminar cualquier puerta abierta a viejos hábitos es una forma práctica y contundente de proteger lo que has decidido construir. Y esa protección también debe extenderse a tu tiempo, porque no basta con saber qué quieres hacer, necesitas decidir cuándo y cómo lo harás, y dejarlo sellado como un compromiso que no se negocia ni se relega a cuando sobre tiempo, porque nunca sobra. Además, blindar el pilar implica aprender a decir no, no solo a lo obvio, sino también a lo que parece positivo, pero no encaja con tu dirección, porque muchas veces no es el enemigo frontal el que derriba tu estructura, sino la acumulación de pequeñas concesiones que te roban minutos, atención y energía sin que te des cuenta. Y para evitarlo, tendrás que redefinir tus límites y comunicar con firmeza lo que es inamovible en tu agenda, incluso si eso incomoda a otros, porque si tu compromiso depende de que todos lo aprueben o lo entiendan, entonces no es tuyo, es una ilusión prestada. Esta protección también exige diseñar sistemas de seguimiento que te impidan autoengañarte, como llevar un registro detallado de tu avance, medir no solo lo que haces, sino la calidad con la que lo haces, y detectar a tiempo cualquier desviación antes de que se convierta en un retroceso irreversible, porque el deterioro no llega de golpe, sino gota a gota, y si no prestas atención, un día despertarás y verás que todo lo que habías ganado se ha evaporado. Y si bien todo esto parece un trabajo exigente, la recompensa es incomparable. Un pilar protegido es un pilar que crece, que resiste, que se convierte en la raíz de un nuevo estilo de vida que no puede ser derribado por las circunstancias externas. Y cuando eso ocurre, cuando sientes que tu compromiso está tan integrado que forma parte de tu identidad, te das cuenta de que el verdadero poder no estaba en el acto de empezar, sino en el arte de permanecer, porque la permanencia transforma cualquier esfuerzo en una herencia para tu propio futuro. Cuando tu compromiso ya no es una intención frágil, sino una estructura sólida y protegida, el siguiente paso no es simplemente mantenerlo, porque cualquier cosa que se queda estática tarde o temprano se debilita. Y aquí entra en juego el crecimiento, no como un concepto motivacional, sino como un proceso planificado y consciente que transforma ese pilar en un motor que impulsa todas las demás áreas de tu vida. El crecimiento no ocurre por accidente. Necesita que te expongas a nuevas experiencias que desafíen tu forma de pensar, que te incomoden lo suficiente como para forzarte a buscar soluciones distintas y que al mismo tiempo estén alineadas con tu dirección principal, porque de nada sirve multiplicar esfuerzos si no están conectados con la raíz de lo que quieres construir. Este crecimiento requiere que adoptes un sistema de expansión progresiva, en el que cada paso esté calculado para sumar más fuerza al pilar sin romper su estabilidad, como quien amplía una casa reforzando primero los cimientos antes de añadir un nuevo piso, porque si no respetas ese orden, lo que parecía progreso puede convertirse en una sobrecarga que termine por derribar lo que tanto esfuerzo te costó levantar. Para crecer,
tendrás que dominar el arte de la adaptación estratégica, esa capacidad de ajustar tus métodos sin alterar tu esencia, porque la vida no deja de cambiar y las condiciones a tu alrededor no siempre serán favorables, y en lugar de esperar el momento perfecto, que nunca llega, deberás aprender a mover las piezas en el tablero con inteligencia, sabiendo cuándo acelerar, cuándo mantenerte y cuándo abrir una nueva vía de avance. Esto significa también ampliar la calidad y la profundidad de tus recursos, leer más y mejor, conectar con personas que estén varios pasos por delante, aprender de sus errores y aciertos e incorporar herramientas que antes ni siquiera sabías que existían, porque un pilar que crece sin nutrirse de conocimiento y de ejemplos reales termina convirtiéndose en un esfuerzo estancado que, aunque sólido, no inspira ni produce resultados fuera de lo común. El crecimiento del pilar implica, además, que comiences a integrar tus avances en un ecosistema mayor, donde cada logro se convierta en el punto de partida de algo más grande. Y eso solo ocurre cuando dejas de trabajar de forma aislada y empiezas a construir redes de colaboración estratégicas, personas con las que intercambias valor real, no solo palabras, y que te ayuden a multiplicar tu impacto sin dispersarte. Y aquí entra en juego un concepto que muy pocos aplican después de los 50, la proyección a largo plazo. Si hasta ahora has pensado en semanas o meses, este es el momento de proyectar en años, porque cuando visualizas tu pilar no como algo que te sostiene hoy, sino como una herencia que dejarás en 10 o 20 años, tu mente empieza a tomar decisiones diferentes, más conscientes, más calculadas y menos vulnerables a la urgencia inmediata. Crecer no es solo aumentar, es también depurar. Y eso significa que mientras expandes, debes seguir podando aquello que no suma o que ya cumplió su función, porque no todo lo que fue útil en el pasado seguirá siéndolo en el futuro. Y la acumulación sin filtro puede ser tan peligrosa como la falta de recursos. Aquí se necesita un criterio claro para discernir entre lo que alimenta el pilar y lo que lo sobrecarga, porque el crecimiento real no se mide solo en tamaño, sino en resistencia, en adaptabilidad y en la capacidad de sostener cada nueva capa sin que la base tiemble. Y cuando entiendas que este proceso de expansión controlada no es un acto puntual, sino un ciclo continuo que te permite reinventarte constantemente sin perder tu esencia, verás que el verdadero crecimiento no es lineal, es exponencial, y en ese punto estarás listo para lo que viene a continuación. Cuando el crecimiento ya no es una fase pasajera, sino un estado natural en el que tu estructura interior se fortalece y expande de manera constante, llega el momento inevitable de proyectarlo hacia afuera, de romper el límite de lo personal para que lo que has construido trascienda tu propio espacio y empiece a generar un impacto real en el entorno. Y esto no se trata de una exposición superficial o de una demostración para recibir aprobación, sino de un proceso calculado en el que tu pilar se convierte en una referencia, un punto de apoyo visible para otros, una señal clara de que lo que has logrado no es fruto de la suerte, sino de un método, y que ese método es reproducible y aplicable a distintas áreas de la vida. Esta proyección requiere que empieces a pensar como un arquitecto de influencia, que visualiza cómo sus cimientos pueden sostener no solo su propio peso, sino el de nuevas estructuras que otros podrán edificar inspirándose en lo que ven en ti. Proyectar no es simplemente mostrar resultados, es construir un lenguaje propio que traduzca tu experiencia en algo comprensible y útil para los demás. Es aprender a comunicar lo esencial sin perder la profundidad. Es saber en qué contextos y con qué personas tu mensaje debe ser amplificado para que no se diluya en el ruido general. Aquí ya no basta con tener un pilar sólido y en crecimiento. Ahora se trata de que ese pilar sea percibido como una referencia de estabilidad y visión, que al verlo otros puedan identificar no solo el valor que tiene para ti, sino el valor que puede aportarles a ellos. Y para esto es necesario un equilibrio delicado, mostrar lo suficiente para inspirar, pero no tanto como para exponer las debilidades que aún estás trabajando, porque la proyección inteligente es estratégica. Y la forma en la que te presentas determinará el tipo de oportunidades que atraerás. En este punto, es crucial que desarrolles una visión externa a la par que mantienes tu trabajo interno, porque proyectar sin seguir creciendo te convierte en un espejismo.
Brillas por fuera, pero te agotas por dentro, y esa desconexión tarde o temprano se nota. La proyección real nace de un núcleo que sigue fortaleciéndose, y esa es la razón por la que tantos que alcanzan cierta visibilidad terminan colapsando. Se olvidan de que lo que les dio fuerza fue la disciplina y no la atención. Por eso, la proyección del pilar debe ser gradual y selectiva, un despliegue que se ajuste a tu capacidad de sostener la demanda que vendrá con la exposición, porque toda proyección conlleva responsabilidades, y no hay nada más frágil que una influencia que crece más rápido que la estructura que la respalda. Aquí es donde la estrategia se convierte en la herramienta principal, porque no basta con dejar que el pilar se vea, hay que decidir dónde, cuándo y de qué forma se presentará para maximizar su alcance y minimizar los riesgos. Y eso implica elegir los escenarios correctos, las conexiones adecuadas y las causas en las que vale la pena invertir tu energía. Cada paso en esta fase debe estar diseñado para amplificar tu impacto sin comprometer tu estabilidad, como un faro que ilumina sin dejar de estar firmemente anclado en la roca. Y si llegas hasta aquí con la paciencia y la visión necesarias, entenderás que la proyección no es el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa. Una en la que lo que antes era solo tu sostén personal, ahora se convierte en una fuerza expansiva que empieza a moldear el mundo que te rodea. Cuando la proyección se estabiliza y deja de ser un esfuerzo consciente para convertirse en un estado natural de tu presencia, surge una pregunta inevitable que marca un punto de inflexión. ¿Qué quedará cuando ya no estés físicamente sosteniendo ese pilar? ¿Cómo garantizar que el trabajo, la disciplina, la visión y la energía invertida no se disuelvan con el tiempo ni se diluyan en interpretaciones superficiales? Y aquí la respuesta no está en aferrarse al control ni en obsesionarse con mantenerlo todo exactamente como tú lo concebiste, sino en diseñar un sistema de transmisión que permita que lo esencial de lo que has construido pueda seguir funcionando y creciendo en manos de otros. Porque una verdadera herencia no es un objeto, un título, ni una cantidad de recursos materiales, sino un patrón de pensamiento y acción que puede reproducirse sin tu presencia directa y que conserva el núcleo de tu intención incluso cuando las circunstancias externas cambien. En esta etapa es fundamental que empieces a pensar no en términos de logros individuales, sino en legados sostenibles. Y esto implica identificar cuáles son los principios irrenunciables que no pueden perderse en el traspaso. Discernir qué partes de tu método, tu filosofía y tu estructura son adaptables y cuáles deben preservarse intactas. Porque la herencia que perdura no es la que se guarda en un cofre, sino la que se integra en la vida de otros, al punto de que ellos mismos puedan sostenerla y transmitirla con la misma solidez con la que tú lo hiciste. Aquí ya no se trata de proteger tu obra del cambio, sino de blindar su esencia frente a la distorsión. Y para eso necesitas una arquitectura invisible pero robusta que sirva de guía a quienes recibirán lo que has levantado, para que no lo tomen como un adorno, sino como un instrumento vivo que requiere cuidado, mantenimiento y uso constante. Esto te obliga a asumir un papel distinto al que has tenido hasta ahora. Pasar de ser el constructor y custodio de tu propio pilar a ser el formador de otros pilares que a su vez puedan erigir y sostener estructuras propias. Y esta transición exige renunciar a cierta dosis de protagonismo para dar paso a la multiplicación de tu influencia a través de personas que quizás no piensen ni actúen exactamente como tú, pero que llevarán consigo la misma fuerza central que les transmitiste. Una herencia bien concebida no es una copia exacta de ti, sino una adaptación orgánica que mantiene vivo el espíritu de lo que creaste. Y esa es la diferencia entre algo que muere contigo y algo que aún en tu ausencia sigue expandiéndose. Aquí también aparece un reto que muchos no superan: la tentación de controlar cada detalle, incluso en la etapa final, lo que termina asfixiando la capacidad de crecimiento de lo heredado. Por eso, la verdadera madurez en esta fase se alcanza cuando logras construir sistemas, rituales y principios tan claros que no requieren tu vigilancia permanente para mantenerse, porque están anclados en una estructura que se sostiene por sí misma. Así, tu pilar deja de ser solo un símbolo de lo que fuiste y se convierte en un punto de partida para que otros construyan. Y ese es el momento en que comprendes que la herencia no es el cierre de tu obra,
sino la apertura de un ciclo que se repetirá en otras manos, en otros contextos y con otras voces, pero siempre con la misma raíz. Cuando el peso del legado ya no recae únicamente sobre tus hombros y la estructura que has edificado se encuentra lo suficientemente firme como para sostenerse sin tu vigilancia constante, algo profundo y casi imperceptible comienza a ocurrir. La influencia empieza a desbordar los límites de tu control, cruzando fronteras invisibles que antes parecían inalcanzables, penetrando en espacios y personas que jamás imaginaste tocar. Y aquí el concepto de expansión ya no se mide por la cantidad de cosas que puedes abarcar personalmente, sino por la capacidad de tu obra para reproducirse y adaptarse a entornos desconocidos sin perder su esencia, lo que convierte a tu pilar en una fuente inagotable de proyección que crece incluso en lugares donde nadie sabe que tuvo su origen en ti, pero cuya fuerza y coherencia llevan tu sello más íntimo. En este punto descubres que la verdadera grandeza no radica en que todos sepan tu nombre, sino en que los principios que defendiste se manifiesten y generen transformación, incluso en la ausencia total de tu presencia física o de tu identidad visible, y que aquello que empezó como una estructura personal se haya convertido en un fenómeno vivo, autónomo y expansivo que no depende de tu voluntad diaria para seguir existiendo, porque se ha incrustado en la forma de pensar, sentir y actuar de personas que ni siquiera sabes que existen. Esta fase exige una mirada distinta porque ya no es cuestión de levantar nuevas paredes, sino de permitir que las raíces que has sembrado se extiendan sin restricciones, atravesando terrenos fértiles y otros más áridos, adaptándose al clima, al tiempo y a las condiciones cambiantes, y sin embargo conservando la savia original que las mantiene vivas. Es aquí donde comprendes que la expansión no es un acto forzado, sino un efecto natural de haber construido algo que responde a una necesidad real y profunda, algo que, al encontrar otras almas sedientas de sentido, se adhiere a ellas como un mapa oculto que señala caminos que nunca habrían encontrado por sí solas. Y aunque al principio puede ser desconcertante ver cómo lo que creaste adopta nuevas formas, lenguajes o métodos en manos de otros, también descubres que esa es precisamente la prueba de su fuerza, que no necesita replicarse como una copia exacta para seguir siendo auténtico, que puede transformarse y, en esa transformación, seguir expandiendo tu visión mucho más allá de lo que podrías lograr en una sola vida. Pero esta expansión no ocurre sin que surja un dilema interno. ¿Hasta dónde permitir que la esencia se transforme antes de dejar de ser lo que era? Aquí el discernimiento es clave, porque una expansión verdaderamente infinita no significa una dilución sin control, sino una propagación guiada por un núcleo inquebrantable que actúa como brújula, asegurando que por muy lejos que llegue, siempre conserve la dirección hacia la cual fue concebida. Y este núcleo, si está bien definido, no se debilita con la distancia, sino que adquiere nuevas capas de significado al interactuar con contextos y culturas diferentes, ampliando su alcance y al mismo tiempo reforzando su fundamento. Así es como lo que nació como una respuesta a tu propia historia termina sirviendo a historias que jamás vivirás, pero que se verán moldeadas por la misma fuerza que te impulsó a ti. Al llegar aquí, no puedes evitar mirar atrás y comprender que todo el esfuerzo, la paciencia y la resistencia que invertiste en cada etapa previa tenían como destino este momento en el que ya no eres solo un individuo que sostiene algo, sino un punto de origen de una corriente que seguirá su curso mucho después de que tú te hayas apartado del camino. Y es justamente en este instante cuando la expansión se convierte en una especie de eternidad viviente, no anclada a un lugar fijo, sino en constante movimiento, encontrando nuevos rumbos, nuevos rostros y nuevos lenguajes para expresarse, hasta que un día, sin que lo hayas planeado, lo que creaste toque la vida de alguien en un lugar remoto, en una época distinta, y esa persona, sin saberlo, se convierta en el próximo portador de la llama. Llega un instante que no siempre se reconoce en el momento, porque no viene con fanfarrias ni con señales evidentes, sino con una extraña mezcla de calma y certeza que se instala silenciosamente en el fondo de tu conciencia. Es el punto en el que lo que has construido ha crecido tanto, se ha arraigado tan profundamente y ha tejido redes tan extensas que ya no puede ser detenido ni siquiera si tú quisieras frenarlo.
Este punto de no retorno no es un evento puntual, sino una acumulación de miles de pequeñas decisiones, sacrificios invisibles y renuncias estratégicas que, sin que te dieras cuenta, crearon un entramado tan sólido que ni el paso del tiempo ni las fuerzas contrarias pueden deshacerlo. Y cuando llegas aquí, entiendes que incluso si tú desaparecieras de la ecuación, la estructura seguiría avanzando, porque ya no se alimenta exclusivamente de tu energía, sino de la inercia que ha generado y de las voluntades que, habiendo encontrado un propósito dentro de tu visión, ahora la sostienen por convicción propia. Es una sensación extraña, porque por un lado te libera del peso de la dependencia absoluta que tu obra tenía de ti, pero por otro te enfrenta al vértigo de ver cómo algo que nació de tu interior empieza a tomar decisiones que ya no te consultan, a moverse en direcciones que no planeaste y a crecer en ámbitos que jamás consideraste. Y es aquí donde la madurez de tu liderazgo se pone a prueba, porque no se trata de retener un control imposible, sino de aceptar que el verdadero éxito no está en perpetuar tu protagonismo, sino en haber creado algo lo suficientemente vivo como para evolucionar más allá de ti. Aceptar esto requiere humildad y una visión más amplia, porque solo quien entiende que su papel no es eterno en el centro de la escena puede permitir que su legado continúe fortaleciéndose sin su supervisión directa. En este punto de no retorno, los intentos externos de frenar, desacreditar o distorsionar lo que has hecho resultan insuficientes, porque el núcleo ya está protegido por demasiadas manos, voces y corazones que lo consideran parte de su propia identidad. La resistencia ya no depende únicamente de tu capacidad para defenderlo, sino de una red de personas que, sin coordinarse explícitamente, actúan como guardianes naturales de la esencia que les transformó. Y eso, paradójicamente, lo hace más fuerte que nunca, porque ya no se trata de una defensa centralizada, sino de una expansión descentralizada que se adapta y responde a cada ataque de formas que ni tú mismo habrías anticipado. Sin embargo, este momento también trae consigo un desafío sutil: la tentación de creer que ya no es necesario seguir cuidando lo que iniciaste, que puedes soltarlo por completo y dejar que se rija únicamente por sus propias dinámicas. Aquí es donde la experiencia te enseña que, aunque el movimiento es imparable, tu papel puede seguir siendo el de un faro silencioso que, sin intervenir en cada decisión, sigue emitiendo la luz que mantiene el rumbo general. No se trata de imponer, sino de recordar, de mantener viva la memoria de por qué todo empezó, para que las generaciones que ahora lo sostienen no olviden que, aunque puedan innovar y adaptarse, la raíz sigue siendo la misma. Y cuando comprendes esta dinámica te das cuenta de que este punto de no retorno no es el final del camino, sino el umbral hacia una etapa en la que el tiempo deja de medirse en años o décadas, porque lo que has iniciado ha entrado en una línea temporal que no depende de tu vida biológica. Ya no piensas en cuánto durará, porque entiendes que la duración no tiene un límite definido, que su permanencia no está ligada a tu resistencia física, sino a la profundidad con la que logró anclarse en las vidas y en la historia de quienes lo recibieron. Llega un instante en que entiendes que lo que realmente permanece de tu paso por el mundo no es lo que dejaste escrito en un contrato, en un acta o en un reconocimiento oficial, sino lo que lograste inscribir en la memoria profunda de las personas, en sus gestos cotidianos, en sus decisiones espontáneas, en su manera de enfrentar los desafíos. Esta herencia invisible no se mide por la magnitud de tus obras visibles, ni por la materialidad de tus logros, sino por esa corriente subterránea que, sin que muchos la perciban, empieza a guiar comportamientos y a sostener convicciones en gente que quizá nunca te conoció personalmente. Es como si hubieras depositado una semilla en un terreno desconocido y con el tiempo esa semilla germinara sin que nadie recordara de dónde vino, pero todos recibieran su sombra, su fruto y su oxígeno. Y esa es la paradoja de esta etapa. La huella más profunda que dejas es, en gran medida, anónima, ajena a tu nombre, pero absolutamente fiel a tu esencia. No es fácil aceptar que quizá muchos beneficiados por tu legado jamás sabrán quién fuiste, que tu historia personal se diluirá hasta volverse irrelevante para ellos, pero que, sin embargo, tu visión seguirá modelando sus vidas de maneras que ni sospechan. Esa es la grandeza de esta herencia invisible. No busca el reconocimiento, porque su fuerza está precisamente
en no depender de él. Funciona como un río subterráneo que, aunque no se vea en la superficie, alimenta manantiales lejanos, y cada gota que llega a la luz lo hace cargada de la energía que un día tú pusiste en movimiento. La gente cambiará hábitos, tomará decisiones, levantará estructuras y construirá relaciones influenciadas por principios que tú encendiste. Y aunque nunca los vinculen contigo, la realidad es que cada uno de esos actos será un eco de algo que un día sembraste con intención y perseverancia. Esta etapa requiere una comprensión diferente del poder, porque ya no se trata de control directo ni de la posibilidad de intervenir en cada proceso, sino de confiar en que la calidad de lo que entregaste fue tan alta que, incluso sin supervisión, seguirá expandiéndose en la dirección correcta. Es como haber entrenado a una generación para que caminara erguida, y aunque ahora recorran caminos que jamás imaginaste, la postura que llevan y la forma en que sostienen la mirada todavía llevan tu sello. Lo más impactante de esta herencia es que empieza a transmitirse por imitación inconsciente, como un patrón cultural o espiritual que se absorbe más que se enseña y que pasa de una persona a otra sin que haya un acto deliberado de transmisión. Con el tiempo, descubres que esta forma de permanencia es más poderosa que cualquier estructura física, porque mientras un edificio puede ser destruido y un documento puede ser alterado, lo que se ha grabado en la conciencia colectiva de forma invisible se filtra y se adapta incluso en contextos hostiles. Lo que un día plantaste se transforma en códigos internos, en una forma de interpretar la vida, en una brújula que opera silenciosa dentro de quienes la recibieron. Y aunque puedan enfrentar sistemas que intenten reprogramarlos o borrar su historia, esa base invisible permanece como una resistencia latente, lista para manifestarse en el momento en que más se necesite. Aquí es donde descubres también que esta herencia no solo se limita a personas, sino que impregna atmósferas, influye en formas de organización, moldea conversaciones y hasta cambia el modo en que ciertos grupos entienden la justicia, la lealtad o el propósito. Es un legado que se instala sin anuncios, que se fortalece sin aplausos y que se transmite sin discursos formales. La gente lo recibe casi por osmosis. Y lo más fascinante es que, al no tener un origen visible, es mucho más difícil de combatir, porque no se le puede atacar directamente sin destruir también aquello que ya se considera propio e indispensable para vivir. Y así, mientras contemplas el alcance de este fenómeno, empiezas a comprender que esta herencia invisible es en realidad la manifestación más pura de la influencia que una persona puede tener. No está condicionada por el tiempo, no se debilita con la distancia, no necesita defensores oficiales. Simplemente existe y sigue extendiéndose como si tuviera vida propia. Y es precisamente en este punto donde todo lo que parecía claro se desdibuja y obliga a mirar más allá de lo inmediato. Porque si hasta ahora cada paso estaba guiado por una lógica aparente, aquí la ruta se abre en direcciones que desafían la comodidad del entendimiento común. Como si una fuerza invisible estuviera empujando a romper los límites de lo conocido y a sumergirse en un territorio donde la certeza se gana a base de fe y persistencia. No se trata ya de acumular datos, ni de aferrarse a teorías aprendidas, sino de una experiencia viva que pone a prueba cada convicción, despojando el corazón de lo accesorio y dejándolo frente a la verdad desnuda, esa que no se negocia ni se acomoda a los caprichos del momento. Es un tránsito incómodo, porque obliga a desprenderse de viejos apoyos y a aceptar que lo que viene exige un cambio radical de postura, como quien entiende que no basta con estar dispuesto a escuchar, sino que hay que involucrarse hasta el fondo, aunque eso signifique exponerse a perder lo que antes parecía imprescindible. Aquí el tiempo se vuelve otro. No corre en la prisa de los relojes, sino en la profundidad de cada decisión que se toma, en el peso de cada palabra que se dice, en la consecuencia de cada acto que se asume sin excusas. Y es en medio de esta tensión entre lo que se quiere conservar y lo que se debe entregar, donde surge la pregunta que lo trastoca todo. ¿Estás dispuesto a atravesar el umbral, aunque no veas con claridad lo que hay al otro lado? Porque el camino no te mostrará su recompensa antes de tu entrega, no te dará garantías escritas, solo la certeza silenciosa de que dar el paso es necesario para dejar de vivir atrapado en una versión incompleta de ti mismo.
Es aquí donde se mide de verdad la intención, donde se ve si las palabras que decías eran solo discurso o si tu alma está dispuesta a sostenerlas bajo presión, donde la coherencia deja de ser un concepto bonito y se convierte en el eje que sostiene o derrumba todo tu mundo interior. Y mientras otros observan desde lejos, esperando que algo externo les resuelva las dudas, tú comprendes que la respuesta no vendrá de fuera, que el verdadero giro no está en lo que se obtiene, sino en lo que se llega a hacer durante el proceso, y que ese cambio profundo, aunque nadie más lo vea de inmediato, es lo único que al final te permitirá mirar atrás y entender que cada pérdida aparente fue en realidad una liberación. Porque después de cruzar este punto, nada vuelve a ser igual. Y lo que te espera no es un final complaciente, sino una nueva etapa en la que la responsabilidad crece al mismo ritmo que la libertad que acabas de recibir. Y justo cuando crees que ya has entendido el peso y la magnitud de lo que implica atravesar ese umbral, descubres que lo verdaderamente desafiante no era la decisión inicial, sino sostenerla cuando el terreno se vuelve incierto y las voces que antes te alentaban ahora se tornan en murmullos de duda o incluso en críticas abiertas, como si tu avance pusiera en evidencia la inercia de quienes prefieren quedarse en lo conocido. No hay manual para estos momentos. No hay un mapa que indique cuántos pasos quedan, ni un faro que garantice que estás yendo en la dirección correcta. Y es entonces cuando la tentación de retroceder aparece disfrazada de prudencia, de sentido común o incluso de falsa paz. Pero en el fondo sabes que retroceder no devolvería las cosas a como eran, porque ya viste lo que había más allá de la fachada y no puedes desverlo. Ya sentiste que tu interior se ha ensanchado lo suficiente como para que lo viejo te quede estrecho y asfixiante. La resistencia externa es fuerte, pero la interna lo es aún más, porque no es la opinión ajena la que te frena, sino ese diálogo silencioso en el que tu mente, tu corazón y tu espíritu libran una batalla por el control de tu siguiente paso. Aquí es donde la fe deja de ser un concepto religioso decorativo y se convierte en una fuerza activa, casi física, que sostiene tus piernas cuando el cansancio y la incertidumbre amenazan con doblarlas. Y mientras avanzas, empiezas a notar que cada paso firme provoca un cambio en el ambiente, como si el simple hecho de mantenerte en movimiento reconfigurara las piezas a tu alrededor, creando nuevas oportunidades y desmoronando viejas estructuras que parecían inamovibles. No es magia instantánea ni promesas de soluciones rápidas, es un proceso de desgaste y reconstrucción en el que tu constancia es la única garantía de que el fruto llegará. Pero ese fruto, paradójicamente, no es lo que más importa, porque en medio del camino entiendes que el verdadero tesoro está en la claridad que empieza a formarse en tu interior, en esa capacidad de ver con más nitidez quién eres, qué buscas y qué ya no estás dispuesto a permitir. Y aunque todavía no hayas llegado al final, algo en ti reconoce que este tramo es decisivo, que cada elección que hagas aquí resonará mucho más adelante, y que si logras mantener el pulso firme, no solo habrás cruzado un límite personal, sino que habrás abierto la puerta a un terreno donde la vida se siente más auténtica, más tuya, aunque eso implique asumir responsabilidades que antes evitabas, porque entiendes que la libertad y el peso de sostenerla siempre vienen juntos. Sin embargo, mientras sostienes el paso y la tensión de este tramo se intensifica, empiezas a percibir que lo que realmente se está transformando no es únicamente tu situación externa, sino la arquitectura invisible de tu interior. Esa estructura mental y emocional que antes respondía casi de forma automática a los estímulos, pero que ahora se detiene, analiza y elige con una conciencia que no tenías antes. Y esa nueva conciencia no surge de lecturas motivacionales ni de frases bonitas, sino de la fricción real con la adversidad, de la exposición a la incomodidad prolongada y de la valentía de mantenerte en un terreno donde cada avance exige que dejes atrás un pedazo de ti que ya no encaja. La gente que observa desde fuera cree que el cambio es visible solo en las decisiones prácticas que tomas, pero tú sabes que lo profundo está ocurriendo en las capas subterráneas de tu ser, en la manera en que ahora puedes tolerar el silencio sin que te ahogue, en cómo empiezas a discernir entre las urgencias impuestas y las verdaderas prioridades,
en esa calma extraña que se instala justo en medio de la tormenta, porque entiendes que no puedes controlar todos los vientos, pero sí la forma en que ajustas tus velas. Y mientras todo esto se desarrolla, notas también que tu sensibilidad hacia lo que antes ignorabas crece de forma inesperada. Empiezas a captar las pequeñas señales que la vida te deja en forma de encuentros fortuitos, coincidencias que parecen demasiado precisas para ser casualidad, palabras que escuchas en el momento exacto en que más las necesitabas, y todo eso empieza a tejer una red invisible que te sostiene incluso cuando tu lógica no puede explicarla. No es superstición ni simple optimismo, es la intuición afinada por el ejercicio constante de escuchar sin distracciones, de no correr hacia la próxima meta como si lo que valiera la pena siempre estuviera en el futuro, sino de habitar con plena atención cada instante, aunque todavía huela a incertidumbre. Y ahí descubres algo que quizás nunca te habían dicho con tanta claridad, que tu fortaleza no radica en no caer, sino en aprender a levantarte con un nuevo orden interno cada vez que el suelo se abre bajo tus pies, que no se trata de protegerte de todo dolor, sino de convertirte en alguien capaz de atravesarlo sin perder la esencia, y que cada paso que das en este terreno de sombras y luces está moldeando no solo tu historia, sino tu capacidad de sostener a otros cuando llegue su momento de caminar por el filo. Porque aunque todavía no hayas alcanzado esa meta que en el inicio parecía lo más importante, ya puedes sentir que hay algo en ti que se está endureciendo como el hierro al rojo vivo que tras cada golpe se vuelve más fuerte, más definido y más útil. Y que quizá la verdadera victoria no será llegar al lugar que imaginaste, sino salir de este proceso convertido en una versión de ti que ya no negocia su verdad por comodidad ni su libertad por seguridad. Y es en este punto donde, sin darte cuenta, empiezas a notar que las piezas que antes parecían dispersas comienzan a encajar, no de una manera perfecta ni bajo un plan maestro que puedas controlar, sino con la naturalidad de algo que estaba destinado a unirse. Y esa comprensión llega como una mezcla de alivio y vértigo, porque entiendes que lo que llamabas caos ha sido en realidad un proceso de reordenamiento que necesitaba destruir ciertas estructuras para dar paso a otras más sólidas y verdaderas. Y en ese reconocimiento descubres que incluso las pérdidas que más dolieron estaban alineadas con un propósito mayor que tu mente todavía no logra abarcar del todo, pero que tu espíritu ya reconoce como auténtico. La fuerza que ahora se empieza a filtrar en tu forma de hablar, en tu mirada y hasta en tu manera de caminar, no viene de la arrogancia de quien cree que lo sabe todo, sino de la humildad profunda de quien ha sobrevivido a noches interminables de dudas y aún así sigue eligiendo levantarse antes de que salga el sol, no para correr hacia una meta impuesta por otros, sino para sostener el ritmo de una vida que ahora entiendes como un tejido continuo de aprendizajes, batallas internas y pequeños actos de coraje que casi nadie ve, pero que son los que verdaderamente te están construyendo. Y mientras avanzas, te das cuenta de que las comparaciones que antes te paralizaban empiezan a perder fuerza, que ya no buscas validar cada paso con la aprobación externa, porque sabes que quien no ha estado en tu camino no puede medir tus distancias ni entender la magnitud de lo que enfrentas. Y esa libertad silenciosa de no necesitar explicarte a todos se convierte en un arma que te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa, sin desperdiciarla en discusiones inútiles o en intentos de convencer a quien ya decidió no ver. En este tramo del viaje, empiezas también a reconocer que las oportunidades no siempre se presentan como puertas abiertas, sino muchas veces como muros que parecen infranqueables hasta que te atreves a tocarlos y descubres que en realidad eran barreras frágiles sostenidas solo por el miedo, y ese descubrimiento cambia radicalmente tu manera de interpretar los obstáculos, porque ahora los ves como exámenes diseñados para medir si estás preparado para sostener lo que pediste, más que como castigos o señales de que debes desistir. Y entonces, casi sin darte cuenta, lo que antes era un esfuerzo consciente por mantenerte firme, empieza a convertirse en un estado natural, como si cada día te encontraras más cómodo caminando por terrenos que antes te habrían hecho temblar. Y es ahí cuando comprendes que la resiliencia no es un recurso que usas solo en emergencias, sino una cualidad que, una vez arraigada, se convierte en la base misma de tu existencia. Pero lo más poderoso es que, en medio de todo esto,
Tu mirada hacia el futuro se transforma. Ya no se trata de llegar a un punto específico, sino de seguir expandiendo la capacidad de sostener lo que venga, con la certeza de que cada etapa, por más incómoda que sea, está afinando tu carácter, ampliando tu visión y fortaleciendo tu espíritu para algo que, aunque todavía no puedas describir con palabras, sabes que será más grande que todo lo que alguna vez imaginaste. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino, que hemos profundizado en verdades que quizá llevabas tiempo evitando, pero que en el fondo necesitabas escuchar, quiero que te detengas un momento y sientas el peso y la fuerza de lo que has recibido aquí. No ha sido casualidad que llegaras hasta estas palabras. No ha sido un algoritmo o un simple video más. Ha sido una cita que estaba escrita para ti. Un recordatorio de que tu vida no se define por lo que perdiste, sino por lo que estás dispuesto a construir a partir de hoy. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si en algún punto sentiste que estas palabras describían lo que vives o encendieron una chispa de fuerza que creías apagada, entonces no te quedes aquí, porque este es solo el principio de algo mucho más grande. Suscríbete ahora, no para seguir sumando videos a tu lista, sino para mantener viva esta conversación que tu alma necesita, para que juntos sigamos profundizando, descubriendo y fortaleciendo esa parte de ti que el mundo no siempre entiende, pero que Dios sí conoce y quiere llevar a otro nivel. No dejes que la inercia de la rutina te robe esta conexión. Activa las notificaciones, comenta qué parte de este mensaje te retumbó más y comparte este video con alguien que, como tú, necesita un impulso real, no superficial. Aquí vas a encontrar más que palabras. Vas a encontrar una comunidad de personas que, como tú, han decidido que ya no vivirán dormidas. Así que suscríbete, porque lo que viene después no solo te va a inspirar, te va a transformar.